Queridas hermanas, es un gusto tenerlas nuevamente en este espacio de Perlas de Sabiduría. Somos la Iglesia de Cristo Adulam, soy la pastora Rocío y hoy tenemos un tema realmente inspirador. Y sobre todo es un tema que a muchas mujeres, sobre todo aquellas que están en el servicio a Dios, les perturba. Balance entre el ministerio y la familia. Esta serie de liderazgo femenino, yo espero que esté siendo de bendición para tu vida porque lo está haciendo para la mía. Y de verdad, quiero creer que para muchas mujeres está siendo también de un respiro emocional. Así que, queridas hermanas, hoy vamos con este tema a comenzar. Hermanas, una de las tensiones más reales, de verdad más reales que enfrentamos como mujeres en el ministerio es la pregunta de ¿estoy descuidando a mi familia por servir a Dios? ¿O estoy descuidando mi llamado por atender solo a mi familia? Muchas hemos sentido esta presión, hermanas, pero por eso estamos preparando este mensaje para estas mujeres que se encuentran dentro del ministerio sirviendo y que a veces se preguntan si está habiendo un equilibrio entre el ministerio y su familia. Queridas hermanas, a veces nos sentamos a orar con otras hermanas por sus hijos, por su familia, por sus situaciones. Y dentro estamos sintiendo si oramos lo mismo o suficiente por nuestros propios hijos o nuestra familia. O aconsejamos a matrimonios mientras nuestro esposo espera en casa por nuestra presencia. La verdad es que es un problema que no es nuevo, hermanas. Las mujeres de la Biblia también lidiaron con estas tensiones. Hoy vamos a explorar juntas la palabra de Dios sobre cómo equilibrar nuestro llamado ministerial con nuestra responsabilidad familiar como mujeres. Y descubriremos tal vez que estamos haciendo las preguntas equivocadamente. Queridas hermanas, primeramente tenemos que establecer que tenemos un diseño original. Un diseño original que Dios estableció. Antes de hablar del balance, necesitamos entender este diseño de Dios. Él no creó el ministerio y la familia como dos fuerzas opuestas que compitieran por nuestra atención. Ambas son parte de un plan para nosotras. En Génesis 2:18 dice, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda idónea en hebreo es eser kenegdo. Eser aparece 21 veces, hermana, en el Antiguo Testamento. Y en la mayoría de los casos se refiere a Dios mismo como nuestro ayudador. No es una palabra que implique inferioridad, sino todo lo contrario, implica fortaleza, implica capacidad para cumplir una misión. Desde el principio fuimos diseñadas para asociarnos con Dios desde su obra. En Génesis 1, 27, 28, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. El mandato de fructificar y señorear fue dado a ambos, hermana, tanto a hombres como a mujeres. Nuestra familia es el primer lugar donde ejercemos ese señorío, pero no es el único. La familia es parte de nuestra obra. El ministerio es parte de nuestra obra también. No son enemigos entre sí, hermana. Debemos de entender que tanto el ministerio como tu familia es algo que Dios te dio.
Es algo que Dios diseñó para que enseñorearas en él. Entonces, querida hermana, aquí lo que debemos de entender es que uno de los errores más grandes que cometemos es pensar que el balance significa que todos los días deben de verse exactamente igual. 50% familia, 50% ministerio. Todos los días, todo el tiempo. Y eso, querida hermana, déjate digo que no es bíblico, ni realista tampoco. En Eclesiastés 3:1-2 dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que quiere, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, su tiempo de nacer, su tiempo de morir, su tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. La vida, querida hermana, se mueve por temporadas. Hay temporadas donde la familia requiere más de nosotras. Cuando los hijos están pequeños, cuando hay crisis, hay enfermedad. Hay temporadas donde Dios abre puertas ministeriales más amplias. Cuando los hijos crecen, cuando Él nos llama a nuevos niveles de servicio. En el Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Observen, da su fruto a su tiempo, no todo el tiempo. En su tiempo, una madre con bebés recién nacidos está en una temporada diferente a una mujer con hijos adolescentes. No te compares, querida hermana, con mujeres que están en temporadas distintas a la tuya. Discierne cuál es tu temporada y sé fiel a ella. Querida hermana, Dios es sabio. Dios sabe en qué momento te encuentras y de qué manera en ese momento puedes servirle. No es que en una temporada puedes servirla y en otra no. Lo que pasa es que hay temporadas donde tu familia va a requerir más atención y tu servicio va a ser más pequeño. Y va a haber temporadas donde tu servicio puede ser más grande porque tal vez tu familia ya se encuentra en otra situación. Ahí es donde debemos de saber el balance, ahí es donde debemos de pedirle a Dios que seamos lo suficientemente sabios para establecer este balance entre ambas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de María y Marta en Lucas 10, 38, 42, que dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Querida hermana, Marta estaba sirviendo, haciendo cosas buenas y necesarias en ese momento. Pero Jesús no condenó su servicio. Lo que confrontó fue su afán. Afanada y turbada estás con muchas cosas. El problema no era el servicio, era que el servicio la había distraído de la única cosa necesaria, estar con Jesús. Como mujeres en el ministerio podemos caer en la trampa de Marta. Nos ocupamos tanto sirviendo a otros que descuidamos nuestra relación con Jesús. Y cuando descuidamos esa relación con Dios, también descuidamos a nuestra familia, porque servimos desde el afán, no desde la plenitud. Nosotros como servidoras debemos siempre de servir desde la plenitud, conectadas con el Espíritu, conectadas con nuestro Creador. No
en el afán de completar todo. María entendió algo fundamental. Antes de que Jesús llegara, seguramente estaba sirviendo con Marta, pero en el momento en que Jesús aparece, ella sabía que lo más importante era estar con Él. Antes de hacer por Jesús, necesitamos estar con Jesús. El balance verdadero comienza en los pies de Jesús, hermanas, no en nuestros calendarios que están sobrecargados. Querida hermana, esto es tan importante de entender. Hermana, fíjate que vamos a analizar la mujer de Proverbios 31. En Proverbios 31, del 10 al 12 y 15, encontramos a la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Él le da el bien y no mal todos los días de su vida. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Querida hermana, su esposo confía en ella. Esa confianza no se gana descuidando un matrimonio. ¿Estás de acuerdo? Ella atiende a su familia, pero observa una cosa. En Proverbios 31, 20, 26 dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. También tiene ministerio, un ministerio que está ejerciendo, sirve a los pobres, enseña, y el resultado, hermanas, en Proverbios 31, 27, 28 dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Levantan a sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Sus hijos la bendicen y su esposo la alaba. Su familia celebra su vida. No se queja de ella, hermana. Ella no sacrificó una cosa por la otra. Entendió las prioridades. Cuidó su casa y sirvió más allá de ella. Este pasaje no es un mandato que hacer, hermanas. Es un ejemplo de cómo ella es como un poema. ¿Tú has escuchado un poema? Va entonado, va bien estructurado y se oye hermoso. Y así como un poema debemos de vivir nuestra vida. La situación entre nuestra familia y el ministerio debe de tener armonía, debe de tener entonación, debe escucharse hermoso, ¿sí? Porque debemos describir un carácter de una mujer sabia como esta mujer, donde integró tanto a su familia como a su servicio. No debemos nunca jamás expresar por nuestra boca el no puedo cumplir con esta situación, sea la situación que sea en mi familia, porque tengo que ir a servir. O al contrario. No, hermanas. Debemos de pedirle sabiduría al Espíritu de Dios para que nos acomode la agenda, por decirlo de alguna manera, para que tanto podamos servir en su obra como podamos no descuidar a nuestra familia. Necesitamos recuperar esta verdad. Nuestra familia es nuestro primer campo de ministerio. Criar hijos para Dios, edificar un matrimonio sólido, crear un hogar donde Cristo es Señor. Eso es ministerio, hermanas. Muchas veces pensamos que el ministerio solamente es en la iglesia,
Pero déjate, digo hoy que tu principal ministerio es en tu hogar. Ahí empieza de verdad tu servicio. Ese es tu primer servicio que Dios ha encomendado en tus manos. En Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Enseñar a nuestros hijos de la palabra no es menos ministerio que enseñar a la iglesia, hermanas. De hecho, es más importante, déjate digo. En Primera de Timoteo 3, del 4 al 5 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pablo establece un principio claro, hermanas. Si no podemos lidiar bien en casa, si no podemos servir bien en casa, no estamos calificadas para liderar en la iglesia. Nuestra familia no es un obstáculo para el ministerio, es la credencial para el ministerio, hermanas. Muchas veces hemos dicho a lo largo de diferentes enseñanzas que tú predicas con el ejemplo. ¿Cómo vas a servir de una manera extraordinaria en la iglesia si volteamos a ver tu familia y ahí no se ve tu servicio? No sé si me doy a entender. Nuestra primera credencial ante el ministerio es nuestra familia. Así que necesitamos encontrar ese balance. En Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proveedor no es solo económico, hermana. Y nosotros nos hemos desviado ahí porque pensamos que proveer solo se refiere a lo económico. También es en lo emocional, es en lo espiritual, es en lo racional, en la relación que tenemos. Una madre que está físicamente presente, pero emocionalmente ausente, porque a veces está agotada por el ministerio o por el servicio. Ese agotamiento, ese cansancio o inclusive, hermanas, ese fastidio, lo está proyectando para su familia. Por eso aquí retomamos lo que dijimos antes. Debemos de servir desde la plenitud, para que ese cansancio y esa fatiga que a veces el ministerio nos da, porque somos seres humanos que nos cansamos, hermanas. Cuando ese servicio es desde la plenitud, ese cansancio, esas fuerzas las repone Dios. Y entonces tu familia va a ver y a darse cuenta que aunque llegas cansada por haber servido, tu actitud, tu esencia sigue siendo hermosa porque vienes plena por el servicio a Dios. No sé si me doy a entender, hermana, pero lo que quiero darte a entender es que cuando tú le sirves a Dios, aunque estés cansada, el gozo en tu corazón te llena y se ve en tu rostro, que es diferente a cuando le sirves por afán. Así que eso que se ve en tu rostro es lo que proyectarás hacia tu familia y es la impresión que tu familia va a tener. No es lo mismo que digan tus hijos, tus hijas. Ahorita que llegue mi mamá, seguramente va a llegar cansada y enojada porque le tocó servir, porque eso es lo que has proyectado.
a que digan, vamos a atender a mi mamá porque ves que llega cansada. Y esa actitud de los hijos, hermana, no es por cómo sean los hijos, es por lo que tú has proyectado en los hijos. Cuando tú proyectas esa felicidad, ese cansancio, sí, como ya te dije, somos humanos, pero cuando tú proyectas esa felicidad por ese servicio, tus hijos entienden que ese servicio te hace feliz y al tú estar feliz estás bien y estás bien con tu familia. Y entonces ellos empiezan a ver el servicio como una bendición y no como una carga. Así que debemos de tener mucho cuidado con esta parte, hermanas. Vamos a ver también a otras dos mujeres, a Jocabed y Eunice. Ellas son dos modelos diferentes, pero ambas fueron fieles, hermanas. Aquí hay dos madres en las escrituras que nos muestran caminos diferentes, pero que ambos honran a Dios. En Éxodo 2, del 2 al 3 y 9, vamos a ver fragmentos solamente, dice, la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo, la hija del faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Fíjate aquí, Jocabed tuvo que confiar a Moisés, a Dios, de una manera radical. Ella no sabía qué iba a pasar con ese niño al ponerlo en eso que ella había construido y lanzarlo al río. Ella no sabía qué iba a pasar, pero Dios hizo su obra y se lo devolvió por un tiempo. Ella lo formó y luego lo soltó para su destino. Su maternidad fue su servicio para la libertad de Israel. Querida hermana, tú no sabes si esos hijos o esas hijas que tú estás criando el día de mañana serán siervos para Dios. Y no estoy hablando de un servicio en la iglesia. Eso, todos estamos llamados para eso, pero estoy hablando de un gran profeta, un apóstol, un predicador. Tú no sabes a quién estás formando. Y si ese servicio que estás dando a tus hijos no lo ves como tal, sino solo porque eres su madre tienes que servirles, hay dos maneras diferentes aquí de verlo. Sí, el servicio de posiblemente de hacerles su comida, de ayudarles con su ropa, dependiendo la edad, ¿verdad? Porque obviamente de los más pequeños pues es obligación, y de los más grandes es ya una ayuda, ¿no? Pero ese es un servicio doméstico, digamos. Pero un servicio ministerial también lo abordas con tus hijos, cuando les enseñas de la palabra, cuando les enseñas en pequeñas cosas. Mira, hay algo bien especial y muy importante, y sobre todo para los hijos que ya son más adolescentes y que ya tienen otra manera de ver la vida o están en una etapa diferente, ¿verdad? Cuando tú les sacas la palabra, hasta en las pequeñas cosas, inconscientemente ellos van estableciendo que en todo está Dios, que todo obra por la voluntad de Dios, que todo se hace gracias a Dios o que resulta gracias a Dios.
Son diferentes momentos, hermana, que puedes aprovechar para servirle a Dios con tus propios hijos. En cambio, la otra mujer, Eunice, crió a Timoteo en casa día tras día, enseñándole las escrituras. Su ministerio fue su hijo, y ese hijo se convirtió en pastor y líder. Es lo que te digo. Tú no sabes si el servicio con tus hijos estás poniendo tu granito de arena, porque Dios tiene propósito con ellos. No todas somos llamadas a lo mismo, hermanas. Algunas criamos a nuestros hijos soltándolos, dándoles, no sé, mucha autonomía, diría yo. Y algunas criamos intensamente, aquí teniéndolos aquí sin dejarlos casi que se muevan, ¿verdad? Pero ambas, hermanas, pueden ser fieles. Eso depende de tu manera de ser, ¿verdad? Pero la clave es escuchar lo que Dios nos está pidiendo en cada situación específica en nuestro hogar. Porque como yo crío a mis hijas, no es lo mismo como tú vas a criar a tus hijas o a tus hijos. Cada hijo tiene diferente y específica situación, y Dios te va a dar la sabiduría para criarlo. No podemos generalizar, porque cada situación es diferente y es especial. Hermana, ¿recuerdas el tema pasado donde vimos a Priscila y Aquila, verdad? Ese matrimonio que es un equipo. En Hechos 18, 2, 3, 26 dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjate que este matrimonio trabajaba junto, hermana. No solamente en el negocio, sino también en el ministerio. Juntos enseñaron a Apolos. Priscila no estaba en casa mientras Aquilas ministraba. Aquila no estaba celoso de los dones de Priscila. Eran un equipo. En Romanos 16, 3, 5 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Saludad también a la iglesia de su casa. Tenían una iglesia en su casa. Su hogar era centro del ministerio, hermanas. No esperaron familia y ministerio, no hicieron una división, ¿sí? Su ministerio estaba en su propio hogar, ¿sí? Lo integraron. Cuando un matrimonio comparte la misma visión, cuando ambos apoyan el llamado del otro, el balance se vuelve más natural. Querida hermana, si tu servicio es con tu esposo, gloria a Dios por eso, porque ahí debe de existir un balance. Cada uno tiene su propio llamado y su propio servicio, pero cuando uno apoya al otro, ese balance se logra de manera natural. Pero si tu esposo no comparte tu visión ministerial, esto puede ser un poco más complicado, pero incluso entonces puedes servirle a él para hacer de su hogar un lugar que refleje a Cristo y ministrar dentro de los límites que honran tu matrimonio. Cuando tu esposo no comparte el ministerio contigo, debes de ser más ejemplo de cómo ese servicio a Dios te hace hacer una mejor mujer, una mujer diferente,
una mujer que brilla en casa. Y entonces, cuando tú brillas en casa y Él se da cuenta que es gracias a tu servicio con Dios, le vas a llamar la atención. Va a querer más de eso que tú reflejas. Así que, querida hermana, la decisión muchas veces de que nuestros esposos o de cómo traer a nuestros esposos a los pies de Cristo está en nuestra actitud. ¿Qué actitud estás reflejando en la familia, con tu esposo, con tus hijos, cuando regresas de servirle a Dios? Creo que ahí es más que otra cosa una clave, hermanas. Ojalá y puedas verla como yo la veo. Hemos hablado a través de diferentes capítulos de establecer límites saludables. Y aquí no va a ser la excepción. Una de las habilidades más importantes para el balance es aprender a decir no. En Mateo 11, 28, 30 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Si estamos constantemente agotadas, abrumadas, al borde del colapso, probablemente estemos cargando yugos que Él no nos pidió llevar. En Lucas 4, 42, 43 dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús dejó gente que no estaba para ir donde el Padre lo enviaba. Él estableció límites. Nosotros también necesitamos discernir cuál es nuestra asignación. No toda oportunidad de servicio es un llamado de Dios, querida hermana. Debemos de saber lo que sí y lo que no. ¿Y eso quién te lo va a revelar? El Espíritu de Dios. Solo debes de estar atenta y susceptible a su voz. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él mana la vida. Guardar nuestro corazón, hermana, significa proteger nuestra paz, nuestra salud emocional, nuestra relación más importante. Si no las guardamos, eventualmente no vamos o tendremos menos que dar. Tendremos una fatiga por lo que hacemos. Debemos establecer y sobre todo, como ya te dije, escuchar la voz de Dios. Saber para qué nos ha sido llamado, en qué cosas necesitamos servir y qué Él quiere que sirvamos. Muchas veces, no voy a decir ministerios, pero a lo mejor les voy a poner una letra. Dios quiere que sirvas en el ministerio A y el C. Pero tú en tu afán quieres servir en el A, B, C y D. Y Dios solo te dijo A y C. Querida hermana, debemos de ser obedientes a la voz de Dios. Porque cuando abarcamos lo que Dios no quiere que abarquemos, nos vamos a afanar y por ende nos vamos a cansar. Entonces, recuerda que Dios te da las fuerzas
para el servicio que Él te pide. Así que debemos de saber decir no a lo que Dios no nos ha mandado. Cuando tú disciernes bien en las áreas en que Dios quiere que sirvas, en los ministerios en que Dios quiere que estés, te aseguro que todo va a obtener un balance y no se va a sobrecargar tu vida. Así que el tener límites saludables es algo que va a llevarnos a un balance entre ministerio y familia natural y saludable. Uno de los mayores enemigos del balance es el resentimiento, hermana, ¿sabías? Cuando sentimos que nuestra familia nos impide servir a Dios o que el ministerio nos roba tiempo con nuestra familia, el resentimiento empieza a crecer, ya sea hacia la familia o hacia el servicio en la iglesia, dependiendo de qué lado se esté desbalanzando la balanza. En Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Podemos derribar nuestra casa con actitudes equivocadas, hermana. Una mujer resentida con el esposo porque él no la apoya en el ministerio está derribando su casa. Una mujer amargada con los hijos porque no la dejan hacer más por Dios está derribando su casa. Querida hermana, tenemos que ser muy sabias para lograr este equilibrio y no poner a competir a tu ministerio con tu familia. En Gálatas 6:4-5 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrás motivo de glorificarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga. No te compares, eso ya lo habíamos dicho y mucho, no te compares con otras mujeres. Esa mujer que enseña 3 veces por semana y tiene 4 hijos perfectos, tal vez tiene ayuda que tú no tienes. Tal vez sus hijos son mayores. Tal vez está al borde del colapso, pero no lo demuestra. Dios te está dando algo especial a ti. Dios no te está comparando con nadie más. Él te ha dado a tu familia específica, tus circunstancias específicas, tu llamado específico. El llamado de ella no es el tuyo, ni será el de la otra mujer. Cada una de nosotras tenemos nuestro propio llamado y nuestra propia circunstancia familiar. Y Dios lo sabe. Y Dios te va a permitir y te va a dar las herramientas para que en tu circunstancia familiar, al igual que en tu llamado, todo fructifique. Solo debes de saber cuál es y poner en marcha todo lo que hemos hablado hoy. No te extralimites. No, hay un dicho en el mundo que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. No, querida hermana, debemos de tener el discernimiento y pedirle ese discernimiento al Espíritu de Dios para que sepas cuál es el servicio que Dios quiere que tú des a su iglesia, que tú des a su obra, de qué manera quiere ser honrado por ti, ¿sí? Y ese servicio se debe de reflejar primeramente en tu hogar, en tu casa, con tu familia. Se me viene un ejemplo a la mente. Imagínate que hoy serviste en la iglesia y la iglesia quedó preciosa,
quedó lista para el rey. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué tal si al regresar a casa y al abrir esa puerta de ese hogar que Dios también te ha dado, todo está patas para arriba, de cabeza, desordenada, sucia? ¿Tú crees que ahí hay un balance? Te lo dejo de tarea, piénsalo por un momento. Querida hermana, el descanso no es opcional, hermana. En nuestra cultura hemos olvidado que el descanso es un mantenimiento para nuestra vida. Y en la Biblia también está en Éxodo 28:10, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Dios ordenó el descanso. Si Dios descansó, ¿quiénes somos nosotras para pensar que no necesitamos descansar? En Marcos 6:30-31 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús vio que sus discípulos estaban agotados y les ordenó que descansaran. No les dijo: esfuércense más. Les dijo: vengan aparte y descansen. Descansar no es egoísmo, es obediencia, hermanos. En 1 Corintios 6:19-20, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Si descuidamos nuestro cuerpo por falta de descanso, hermanas, no estamos glorificando a Dios. El ministerio sin descanso lleva al agotamiento, y el agotamiento lleva a decisiones pobres, a irritabilidad con nuestra familia, a eventualmente abandonar el ministerio por la carga. Así que el descanso no es opcional, es un mandato divino. Debes también tomar ese espacio para tu descanso. Querida hermana, el balance requiere de comunicación, una comunicación constante con nuestra familia, pero también con el apoyo de otros o otras. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Habla con tu esposo regularmente sobre tu ministerio. Pregúntale cómo se siente. Escucha sus preocupaciones. Si sientes que está descuidado por el matrimonio, si él lo siente así, créele. No ignores sus palabras. No pienses o no le digas: es que tú no sabes lo que se siente servirle a Dios. Sí, seguramente no lo sabe, pero lo que él siente también debe de ser importante para ti, porque entonces tú no has logrado reflejar en él la alegría del servicio a Dios. Así que debes de escuchar. En Eclesiastés 4:19 dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También necesitamos
a nuestra comunidad de mujeres, a este ministerio, ¿sí? De mujeres que nos apoyen, mujeres que puedan cuidar ocasionalmente de nuestros hijos, ¿por qué no? Que oren por nosotras, que nos den perspectivas cuando estamos abrumadas, que nos hagan ver otras opciones porque a lo mejor son mujeres con más sabiduría en esa situación. Ninguna mujer puede balancear familia y ministerio completamente sola. Necesitamos a los que nos rodean. Necesitamos el compromiso familiar. Necesitamos el compromiso ministerial. Habla también con tus hijos. Pregúntales cómo se sienten. Si dicen que te extrañan, tampoco los ignores. Ellos necesitan a su madre. No los hagas sentir culpable por necesitarte. Debemos de escuchar todas las voces alrededor. No solamente las voces de tu familia, la voz de Dios. Y necesitamos, escuchando todas y dándoles la importancia que tiene cada una de estas voces, encontrar ese balance que el Espíritu de Dios te va a dar naturalmente. Cuando lo haces poniéndolo a Él como núcleo de tu vida. Querida hermana, todo lo que hacemos y todo lo que hemos hablado será posible. De verdad que sí es posible. Debemos cultivar primeramente la relación personal con Dios y de ahí todo va a fluir. A partir de ese punto, todo va a fluir. En el Salmo 27:4 dice: una cosa que he demandado al Señor esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. David, con todas sus responsabilidades como rey, que seguramente eran muchas, hermana, sus responsabilidades como padre, como líder militar, dijo que solo pedía una cosa: estar en la presencia de Dios. Ahí estaba la clave, hermana. Ahí estaba la clave. En Juan 15:4-5 dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no pertenece en la vid, así tampoco vosotros si no pertenecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permaneces en Cristo, hermana, todo podrás lograr. Pero sin Él, hermana, nada podrás hacer. Ni ser buena madre, ni buena esposa, ni buena líder. El balance no se encuentra en que organices tus calendarios perfectos o hagas estrategias ministeriales. No, hermana, se encuentra en permanecer conectada con la vida. Cuando estamos conectadas con Él, el fruto fluye naturalmente. Sabemos cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Tenemos paz en las decisiones difíciles. Tenemos gracia para los días caóticos que seguro aparecerán, hermana. En Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Necesitamos tiempo diario con Dios,
que no sea solo para preparar enseñanzas. Necesitamos tiempo donde simplemente estemos con Él. Ese tiempo no es negociable. Si lo perdemos, perdemos todo lo demás. Esa intimidad con Dios es algo que debe de estar como primer lugar en nuestras vidas. Querida hermana, encontrar el balance es algo que debemos de trabajar continuamente. En Filipenses 3:12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda de atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Hermanas, Pablo, el gran apóstol, admitió que no había alcanzado la perfección. Estaba en ese proceso. Nosotras también. Habrá semanas donde sientas que el balance está funcionando y habrá otras más donde todo se desborda. Eso es normal. No, la vida es perfecta. Pero es un camino donde tenemos que estar trabajándolo. Fíjate, en Lamentaciones 3 del 22 al 23 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Hermana, cada mañana la misericordia de Dios es nueva. Si ayer fallaste, hoy es un nuevo día. Si la semana pasada descuidaste a tu familia, esta semana puedes hacerlo diferente. Si ayer no pudiste ir al servicio, hoy es un nuevo día. Conéctate nuevamente con su esencia. Va a haber momentos en donde las cosas se salgan de control, pero tener el conocimiento de cómo volverlas a llevar al cauce, de cómo volverse a conectar para que todo fluya de manera natural, ya lo estás teniendo, hermana. Así que en 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es suficiente, hermana. En nuestras debilidades, su poder lo perfecciona todo. Cuando reconocemos que no podemos hacerlo todo perfectamente, nos abrimos a que Él haga lo que solo Él puede hacer. Hermana, este balance entre ministerio y familia no es una fórmula matemática que te puedas grabar. Fíjate, este balance es un baile continuo con el Espíritu de Dios. Él nos guía cada temporada, nos guía con cada decisión, nos guía según nuestra situación única. Recuerda, tu familia no es tu enemigo, tu ministerio no es tu enemigo. Ambos son partes del plan de Dios para ti. La clave específica es mantener los ojos en Jesús, permanecer en Él, escuchar su voz por encima de las demás voces, incluida la tuya propia, hermana. Sé fiel en tu temporada, establece límites saludables, comunícate con tu familia, descansa sin culpa y sobre todo date gracias cuando todo no salga perfecto, porque la perfección no es el objetivo, la fidelidad
a Dios sí lo es. Querida hermana, yo le doy gracias al Padre por el privilegio de tener una familia y por servir en su obra. Y tú, hermana, yo te invito a que le des las gracias por lo mismo, porque nos perdona cuando no hacemos las cosas como debemos y nos extiende su mano para levantarnos y volver hacia el camino ideal para nuestra felicidad, porque si hay algo que no podemos dudar es que nuestro Padre nos quiere ver felices, nos quiere ver plenas, nos quiere ver en paz. Así que, hermana, pídele a Dios sabiduría para discernir tu temporada, valentía para establecer límites, gracia para los días difíciles y disciplina para permanecer en Él. Y que nuestras familias glorifiquen al igual que nuestro servicio, porque fluye desde el corazón donde se encuentra lleno de su presencia. Hermana, yo espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Es fin de año, así que yo creo que volveremos a continuar con esta serie a principio del próximo año. Yo espero que este tiempo sea de reflexión para ti. Reflexiona en esta palabra para que el próximo año puedas encontrar ese balance que Dios te ofrece en tus manos y puedas dar un servicio de calidad, no solamente a tu familia, sino a Dios, que es nuestro principal objetivo. Querida hermana, que Dios guarde tu vida, tu familia y tu ser. Y nos vemos muy pronto con otro episodio más de este liderazgo femenino que ha sido de tanta bendición. Síguenos en la descripción, te dejo nuestros links de nuestras redes sociales para hacer una comunidad que glorifique a Dios. Bendito seas y nos vemos la próxima ocasión.